Con el sociólogo, politólogo, analista internacional Atilio Borón. Hola Atilio, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Qué gusto, Roberto, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, quería conocer tu lectura sobre lo que ocurre en Estados Unidos, que me parece que es mucho más fuerte que lo que vimos incluso en las últimas décadas, ¿no? Sí, la verdad es, bueno, parte de lo que es una secuencia que se reitera en la política norteamericana, y se reitera porque la situación de indefensión, discriminación de la población afroamericana, ¿verdad?, continúa sin solución de continuidad. O sea, una vieja estadística de hace, digo vieja, hace más o menos 10, 12 años, que cuando uno la revisa hoy más o menos está igual, demuestra que entre los jóvenes de 18 y 22 años, que es la edad donde en Estados Unidos normalmente antes los jóvenes iban al college, o sea, a la universidad para hacer su licenciatura, bueno, cuando ves esa cifra, esa estadística entre los afroamericanos, ese número es menor que el de los afroamericanos que están en las cárceles o los reformatorios de Estados Unidos. Y esto ya te dice prácticamente todo, te das cuenta, o sea, una discriminación estructural que ha sido potenciada por el gobierno de un sociópata como Donald Trump, ¿verdad?, que ante los primeros amagues de una protesta, después del criminal asesinato, ¿verdad?, que fue víctima George Floyd, dijo que si empiezan los saqueos, empiezan los balazos, en un tuit. Entonces, evidentemente, eso generó una situación de enorme inseguridad, y la gente salió a la calle con una protesta pero tremenda, no toque de queda, no sé cuántas ciudades, más de 30 ciudades con toque de queda en Estados Unidos. Hacía mucho tiempo que no se veía una cosa así, porque antes hubo cosas, pero en general eran más localizadas, ¿no es cierto? La más grande fue la de Watts en Los Ángeles, que era un barrio negro, ahí mataron a más de 30 personas las fuerzas policiales, pero ahora es bastante más serio, en un contexto, y ya redondeo, Roberto, esto, en un contexto de más de 100.000 muertos por la pandemia y con más de 40 millones de desocupados, de golpe, ¿no?, que se sumaron a los que ya había, porque no es que son 40, son 40 que se sumaron en las últimas 9 semanas. ¿Pensás que se va a ir calmando solo, como ocurre siempre, o hay algo más profundo ahí dando vuelta? Mira, yo creo que con un tipo como Trump, que tiende a potenciar los conflictos y el enfrentamiento por su naturaleza realmente, francamente agresiva y beligerante, yo creo que esto va a ir creciendo, porque además está el otro tema que para la población afroamericana, te das cuenta, otro dato muy significativo es que la proporción de muertos que tienen los afroamericanos es muy superior a la población que tienen en la población, y que hay un caso emblemático que lo marcó el New York Times hace unas semanas. La ciudad de Chicago, la población negra afroamericana es el 30% del total de la población de Chicago, pero cuando analizás las estadísticas de los muertos por el coronavirus en Chicago, el 62% son afroamericanos. Entonces, es un combo complicado. La mayoría de los desempleados también son afroamericanos y son latinos. La mayoría de los muertos son afroamericanos. Tienes un gobierno además que reprime, que en lugar de dialogar, redobla la apuesta por la vía represiva. Un calendario electoral que es una bomba de tiempo, porque fíjate que estamos el 3 de noviembre de elecciones. ¿Qué te quedan? Te quedan 5 meses más o menos, y las grandes convenciones de los partidos tienen lugar normalmente en julio, agosto. O sea que todo está corriendo en contra de Trump, pese a que enfrente no tiene nadie, Roberto, esa es la verdad, ¿no es cierto? Claro, Enfrente, claro. porque Joe Biden no existe. Es más, fíjate la nota, termino con esto, una nota en el New York Times de hoy dice, bueno, ¿a qué hora saldrá del sótano Joe Biden en medio de este desastre que estamos teniendo en el país? Está escondido en el sótano el tipo. Claro, sí, Tendría que salir al frente, digamos. Hoy por hoy gana Trump. Aún con No, 100.000 muertos y que 40 millones desocupados, hoy gana Trump. No, vos sabés que yo tengo, no sé, vos sabés que hay muchos datos, pero yo estoy haciendo
Estuve un sondeo de las principales, porque hay mucho chanta, digamos, que con las encuestas hoy en día se ha transformado en una profesión, lo digo con mucho pesar, porque yo en mi tiempo, hace muchos años, hacía, pero hoy en día son más bien operaciones, ¿verdad? Pero las pocas más serias que hay le están dando a Biden un triunfo en el voto popular e inclusive en el voto de los colegios electorales, porque resulta que Trump está perdiendo ahí en donde él se apoyó para ganarle a Hillary Clinton. Viste que él sacó menos votos que Hillary Clinton. Sí. Pero sin embargo él ganó en algunos distritos claves que eran el famoso cinturón industrial oxidado de Estados Unidos, que él había prometido que lo iba a poner en marcha otra vez, que estoy hablando de Ohio, estoy hablando de Pensilvania, estoy hablando de Michigan, ¿verdad? Ese Minnesota, ese que era un poco el corazón de la vieja industria americana. Y no lo logró hacer, entonces está perdiendo incluso en los colegios electorales ahí. Algunos llegan tan lejos de que hasta en voto popular estaría entre 6 y 8 puntos abajo de Biden. Pero falta mucho, Roberto, para las encuestas. Igual me pregunto qué tan buen presidente sería Biden también. Mira, no, sería, y por ahí sería un poquito mejor, un poquito mejor que este. Pero lo que pasa es que hay una crisis de dirigencia a nivel mundial. No solamente estamos hablando de Estados Unidos. Vos pensás, los últimos presidentes americanos, digamos, el mejor que ha habido en los últimos tiempos ha sido Barack Obama, de lejos. Pero lo que pasa es que la pregunta siguiente, con todos los desastres que hizo Barack Obama, digamos, Barack Obama fue el presidente que ordenó más veces el uso de drones para atacar a objetivos terroristas en Medio Oriente. En donde el Lofer empezó con él. Y el Lofer empezó con él, y es lo mejorcito. Pero esto qué te dice, porque fíjate que si vos te sentás a tomar un café con Barack Obama, Roberto, 2, 3, vamos a tener la conversación con un tipo interesante, que no es un reaccionario, que de joven hizo un trabajo muy a fondo en los barrios pobres de Chicago. Pero lo que pasa es que una vez que se instala en la Casa Blanca, los que mandan son los que están debajo del escritorio, no él. Mira, y hay un dato definitivo para mí. Cuando se produce el golpe contra Zelaya en el 2009, que me acuerdo que fue un domingo, el tipo el domingo a la noche salió a decir que era inaceptable que en América Latina todavía ocurrieran golpes de Estado, eso toda una perorata muy linda. Bueno, a la mañana siguiente salió Hillary Clinton a desmentirlo, diciendo de que había habido un problema con el acceso a información confiable, y ahora sabemos que efectivamente lo que hubo en Honduras no fue un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional aprobada por el Tribunal Superior y por el Congreso. O sea, le enmendó la plana al tipo. ¿Por qué? ¿Y ella por qué mandaba? Porque ella es la gran representante de los grandes lobbies empresariales, se das cuenta, de la industria de armamento y básicamente del capital financiero y la gente de Wall Street. Entonces, un tipo interesante, inteligente, ¿verdad? Quería hacer algunas cosas, no pudo hacer nada. Quiso armar un sistema, el famoso Obamacare, ¿no?, de salud pública, se lo boicotearon por todos lados. ¿Por qué? Porque el poder no radica en la Casa Blanca, está en otra parte. Pero bueno, en este caso tenés además una caída vertical en cuanto a la calidad de la dirigencia, que va en línea con la caída que se da en América Latina. Tener un tipo como Bolsonaro, tener un tipo como Lenín Moreno, tener un tipo como Duque. En España, digamos, ha habido problemas gravísimos. Ahora aparentemente, digamos, Pedro Sánchez estaría por normalizar la cosa, pero había candidatos que eran verdaderos esperpentos. ¿Y por qué se eligen esos? ¿Por qué se eligen esos dirigentes, la población? Porque yo creo que si ha habido un gran triunfo del neoliberalismo ha sido la crítica a la política, el triunfo de la antipolítica, decir que la política es sucia, es corrupta, es una porquería y que por lo tanto la gente de bien tiene que ser reclutada por fuera del ámbito de la política, sin ninguna experiencia en política. Entonces te aparecen tipos como Donald Trump, o te aparecen los Bolsonaro, o te aparece Víctor Orbán en Hungría, o te aparece el mismo Boris Johnson en el Reino Unido, que no murió de milagro,
pero que tuvo una actitud deleznable, que tiene Inglaterra como uno de los países más golpeados por el coronavirus. Desgraciadamente, el triunfo de la antipolítica, Roberto, lo que le abre las puertas a gente como Macri, o como tantos otros en América Latina, en México a Felipe Calderón, Vicente Fox, que es un desastre en México entre él y Calderón. Fueron 12 años en donde el AMPA y el narcotráfico se apoderó del Estado mexicano. Ahí tenés al pobre López Obrador tratando de ver cómo se lo saca de encima, y eran gente que venían del mundo de la empresa privada, un verdadero desastre, se das cuenta, desconociendo reglas elementales de la lucha política, de los acuerdos políticos, pero ese es el tipo de gobierno que los neoliberales quieren porque le dan amplio margen a los mercados, y así están las cosas. Fíjate los números de víctimas, ¿verdad? Que ayer hubo una nota interesante de Alfredo Sayat sobre ese tema, ahí en páginas sobre las víctimas del coronavirus por millón de habitantes, y son datos escalofriantes, ¿verdad? Que uno dice, bueno, Argentina, cuando salieron todos estos ahora a hacer una declaración de que esto es una dictadura, pero vos fíjate, nosotros tenemos, según el último dato que maneja la OMS, 12 muertos por millón de habitantes, y Chile, que lo ponen como modelo, 55 muertos por millón. O sea, Chile está más de 4 veces y media en términos de víctimas, y nos lo quieren poner como modelo. Y bueno, Perú, que hace muchos años como modelo, tiene 133 cada millón. Ya subió, Roberto, de último 137 Perú, una locura, pero además Perú fue un cohete así, pero salió como un balazo, porque Perú venía bien, porque Vizcarra logró durante los primeros 2 o 3 semanas controlar un poco, pero ahí fíjate qué es lo que entra, algo que es una vieja preocupación tuya, la debilidad del Estado. Cuando vos tenés un Estado débil, sin capacidad para decir, tengo gente para atender los hospitales, tengo gente para el servicio de seguridad pública, o sea, policías, qué sé yo, gente que de alguna manera hagan cumplir la ley, que si decís cuarentena, haces cuarentena, no pudo controlar, la gente salió a la calle y se infectó de una manera impresionante. Perú está creciendo más aceleradamente en el número de contagios todavía que Brasil, y ya igualó a Brasil, están 138 Brasil, 137 Perú, las cifras de ayer las últimas disponibles, así confirmadas ayer a la noche. Y nosotros estamos con 12, entonces cuando salen estos tipos a decir, no, tenemos que hacer, ¿qué quieren? Yo lo que digo, mire, ustedes quieren hacer eso, muy bien, júntense en todos, porque son una minoría ínfima, ¿no? Se van en un crucero, y ahí hacen toda la actividad que quieren, comen juntos, restaurantes, baile, cena, fiesta, actividades recreativas, conciertos, pero váyanse lejos de Argentina, inféctense todo y después vamos a ver cómo se las arreglan, ¿verdad? Porque en el fondo, al fin y al cabo, es una evidencia tan abrumadora. Claro que esto obliga, evidentemente, al Estado a disponer de recursos para combatir la pandemia, para a llegar a la gente, mucha gente que está muy necesitada, los empleados, la gente que trabajaba en el día a día, y para que las empresas pequeñas y medianas no se fundan. Y esto nos lleva a la madre de todas las batallas, porque todo lo demás secundario, que es la batalla por la reforma tributaria en la Argentina. Que si esa batalla no se gana, no hay manera de poder avanzar en el control de los impactos devastadores que el coronavirus va a tener sobre la salud de la población y sobre la salud de la economía. Vos sabés que, vos decías de mi preocupación por el Estado. Yo me acuerdo cuando había un momento en el que había cierta resignación a que Macri se iba a quedar 8 años. El primero que dijo ahí 2019 fue Alberto Rodríguez Sá. Yo me lo fui a ver cuando dijo eso. Fui a un acto que hizo en San Luis, porque yo había visto, o sea, visitando Perú, hablando con colombianos, hablando con chilenos, que esas sociedades terminaban naturalizando el neoliberalismo. Claro. Entonces, había visto estados muy chiquitos, que por más que vos le cambies el presidente en un día, después ya tiene el estado chiquito y no puede hacer nada, y sociedades que lo habían naturalizado. Entonces yo decía, no es lo mismo que Macri esté 4 años que 8. No, claro. Hay una diferencia muy grande, y se notó, porque Alberto, corrigiendo el rumbo, por lo menos hasta ahora, ha salvado vidas.
Mira, ha salvado muchas vidas. La verdad es que yo por eso te digo, creo que no hay ninguna duda de que lo que ha hecho... Además hay una cosa que se miente, vos no sabés, sos víctima de eso, ¿verdad? La manera como miente la gran prensa, la prensa hegemónica, fenomenal, porque parecería que la economía argentina estuviera absolutamente parada. No es cierto. No, incluso, claro. Fíjate que salió un informe que me llegó hace muy poquito, del Banco Barclays de Nueva York, ¿no es cierto?, en donde hacen una estimación favorable de la economía argentina, porque ellos dicen textualmente que el tejido productivo argentino en lo esencial no ha sido dañado, y anticipan de que el Producto Bruto de Argentina podría crecer en torno al 9.3% en el 2021. Así es. Te digo, no es que yo lo inventé, digo, acabo de leer. Podría recuperar la pérdida de este año en un año. Podría recuperarla, inclusive probablemente hasta podría estar un poquitito por arriba, lo cual es extraordinario porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente, el chairman de la Reserva Federal, está diciendo que recién a fines del 2021, o sea, el año que viene, va a empezar un proceso de lenta recuperación que podría llevar muchos años en Estados Unidos. Entonces digo, evidentemente que a nadie le gusta la cuarentena, yo te digo, por momentos estoy bueno, con ganas, además yo soy un adicto a los aviones, ¿viste? Me pasé los últimos 10 años de mi vida volando mínimo 3 o 4 veces al mes a cualquier país del mundo, sobre todo América Latina y Europa, y ahora estoy en una abstinencia y le digo a mi mujer, llegando aunque sea Aeroparque para hacerme una vuelta por Aeroparque, sentí el aroma, digamos, y ese clima, pero no, ni existe eso, ¿verdad? Pero bueno, pero yo sé que es lo único que se puede hacer, hasta que aparezca una vacuna, y que la vacuna además sea accesible, porque el otro tema, pues es que hay 119 laboratorios a nivel mundial que están en la gran carrera para ver quién descubre la vacuna. Y después vamos a ver cuánto cuesta la vacuna y quién la va a administrar y dónde la vamos a conseguir. Digo, el gobierno argentino está haciendo lo único que puede hacer. Esto es una pandemia universal, una desgracia, una maldición bíblica que llega al planeta. Tiene que ver con algo, Roberto, que quiero señalar. Tiene que ver esto con el cambio climático, que más que cambio climático, hablemos las cosas como son, el colapso climático. Esto tiene que ver con la destrucción que el capitalismo ha venido haciendo del medio ambiente, porque si no, explícame de golpe qué pasó. La naturaleza se volvió loca, y ¿te acuerdan los incendios del año pasado? Claro. Media Australia incendiada, incendio en la Amazonía, incendio en California, incendios en Bolivia, incendios en Portugal. ¿Qué es eso? ¿Casualidad? ¿Quién puede creer que eso es casualidad? Eso tiene que ver con un proceso de destrucción, ¿verdad?, que el capitalismo está haciendo en el medio ambiente, una de cuyas manifestaciones es la destrucción de especies animales y el salto de ciertos virus que estaban en los animales a los humanos. Claro. Entonces, este es el problema, y por eso es tan grave, y por eso es que nadie tiene la solución, y por eso es que Alemania, yendo al número de muertos, ¿verdad?, Alemania tiene 103 por millón, y nosotros tenemos 12 por millón. Alemania, con todo el aparato que ellos tienen, y sin embargo no pudieron controlar, ¿verdad? O sea que me parece que no hay mucha alternativa a esto, sí reforzar el Estado con un Estado fuerte, dotado de recursos. Vos podés realmente paliar los efectos destructivos de esta pandemia. No los podés resolver del todo, pero por lo menos tenés un paliativo muy significativo. Así es. Atilio, te agradezco mucho, un placer, como siempre, charlar un rato con vos, nos enseñaste mucho. Bueno, gracias Roberto, un gran abrazo y suerte, ¿eh?